Amén, buenas tardes, Dios les bendice, amada familia. Seguimos con los dones dentro de la iglesia. Hoy damos un brinco, hermano, de Romanos 12, nos vamos a ir a Primera de Corintios 13, porque recordando que al término de la entrega anterior, la carta a los romanos se enfocó acerca de el amor. Entonces hacemos este brinco hacia Primera de Corintios 13, pero quiero tocar primero, antes que eso, Primera de Corintios 12, versículo 31, que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero nos vamos a enfocar, hermano, hablándonos el apóstol Pablo del camino más excelente, y es la entrada para llegar a Primera de Corintios 13, en donde nos habla acerca de la supremacía del amor. Es importante que leamos el texto. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El factor esencial, hermano, es que encontramos una declaración del célebre erudito Harnack. Declaró que este capítulo 13 de Primera de Corintios constituye la porción más majestuosa, más potente y más profunda de cuantas escribiera el apóstol Pablo. Y de acuerdo con él, hermano, todos los comentaristas lo describen como un sublime cántico al amor divino, a ese amor ágape que proviene de Dios. Yo creo que a nadie se le ocurriría oponerse a estas opiniones, hermano, pues sería difícil hallar palabras adecuadas para elogiar debidamente las maravillas del pensamiento y de la expresión que el apóstol Pablo utiliza al redactar el pasaje que tenemos delante, Primera de Corintios 13. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y buscamos descubrir el significado original que el autor bíblico quiso comunicar, surge un peligro, hermano, de que se le interprete incorrectamente. Porque este pasaje, hermano, de 1 Corintios 13 es tan elevado, profundo y hermoso, que existe el riesgo de interpretarlo de una manera incorrecta. Existe la tendencia, muchas veces, de aislar de su contexto, mientras que de hecho, hermano, constituye un tema integrado perfectamente en el tema de los dones que el Espíritu Santo concede a los miembros del cuerpo de Cristo, a los fines de su debida edificación, y que es esencial, hermano, para que tengamos una buena comprensión de lo que el apóstol nos quiere decir, de lo que la Biblia quiere inspirar a nuestras vidas. Se trata, hermano, nada más ni nada menos que del amor, como móvil indispensable y único que es capaz de poner en marcha todo ministerio cristiano que Dios pueda reconocer. Imagina que si quitáramos unas hermosas, floridas plantas de un invernadero, hermano, bien iluminado y ambientado para el desarrollo de esas plantas, y las trasladáramos a un sótano sin luz ni aire, muy pronto perderían su hermosura y por fin morirían. La estructura de las plantas no cambia, hermano, pero faltándoles la luz y el aire, les es imposible crecer o incluso vivir. Por eso, la luz que se necesita para el desarrollo de los dones y del ministerio, hermano, o de los ministerios, es el amor. De modo que Pablo procede a señalar la absoluta nulidad, hermano, de toda jactancia y de toda obra llamada cristiana, por hermosa que parezca. Si el móvil no es el amor, nada vale. Después de negar, hermano, toda eficacia aún en el ejercicio de los mayores dones, si falta esta condición previa a la del amor, presenta una lista el apóstol Pablo entonces de las manifestaciones de cómo debe de darse el amor, hermano. No llega a ser una definición formal del ágape, pero su naturaleza se descubre por medio de una serie de declaraciones que nos hacen ver lo que es el amor en acción. Después, hermano, el apóstol Pablo pasa a enfatizar la permanencia del amor, como ya vimos al estudiar el capítulo de Primera de Corintios 12 y de Romanos capítulo 12.
ya que la utilidad de ciertos dones varía según el momento de revelación, pero el amor nunca pierde su valor, ni en este siglo, ni en el venidero, hermano. ¿Qué es el amor? Bueno, hermano, cuando se hacían las primeras traducciones del griego del Nuevo Testamento al latín, no era posible emplear el vocablo amor como equivalente de ágape, pues se había degradado tanto que los traductores prefirieron usar el término caritas, de donde proviene, a través de la Vulgata, hermano, el vocablo caridad a nuestras versiones antiguas. De hecho, hermano, lo que significa por ágape en el Nuevo Testamento es algo que surge a través de la revelación de Cristo. De modo que los escritores inspirados tenían que dar un valor mucho más elevado a los términos que habían usado anteriormente. Los autores clásicos podían llegar a comprender que el hombre había de amar lo mejor y despreciar lo vil. Bien, hermano, que en ocasiones llegaban en la práctica aún a eso, pero no habían vislumbrado jamás el amor que ama al mundo rebelde hasta el punto de entregar el mayor tesoro del cielo para su salvación, que es que Cristo vino por nosotros, como lo declara Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tampoco les era posible, hermano, comprender el altísimo valor del amor que se describe en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, hermano, ¿qué lleva a Cristo a morir por una creación que desobedece a sus mandatos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, nos dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, hermano, como dice Leon Morris en su comentario, dice: este amor halla sus raíces en la naturaleza del amante. ¿Cuál es la naturaleza del amante? Dios. Su naturaleza es amor, y no en el mérito alguno que se encuentra en la persona amada. Dios no ve cómo somos. Simplemente de Dios fluye amor, amor es lo que envía, y entonces, hermano, ese amor ágape lo derrama sobre todos nosotros. Este, hermano, es el amor que ha dado y que debe de ser el reflejo en la vida y la obra del creyente por las operaciones del Espíritu de Cristo, quien es el único que puede producirlos en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos habla de ello. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Se ha dicho también, hermano, que este capítulo 3 es un retrato de Cristo. Y todos comprenderemos que este amor en su plena manifestación solo se ha visto en la vida del Señor Jesús, hermano. Nadie lo ha podido reflejar tal como Él. No constituye, hermano, un ideal inalcanzable. El apóstol Pablo enfatiza que todo esfuerzo humano, de todo aquello en lo que participamos, hermano, en cuanto al cristiano, en cuanto a nuestra vida cristiana y en cuanto a nuestro servicio cristiano, que no surge de la profunda raíz del amor, resulta sin fruto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el amor anula el yo, aquel triste engendro de la caída que se coloca en medio de la imagen y que nos hace imaginar, hermano, que necesitamos defender nuestro territorio, que necesitamos defender nuestra dignidad para recoger nuestras propias cosas, las que consideramos que son nuestras.
Ese yo, hermano, que nos hace luchar encarecidamente, hermano, contra todo aquel que a nuestro parecer, cuando nos encontramos en esta condición, perjudica en algo nuestra persona, nuestros propios intereses. Como ley básica, hermano, del reino de Dios, el Señor ya había hecho constar el principio de refrenar el yo. ¿Dónde? Lo mencionó en la llamada regla de oro, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que el hombre haga con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. El lenguaje de hoy, hermano, quizá podamos dar a entender el principio básico de la ley del amor al sugerir que cada uno intente seriamente enfocar los asuntos que surgen del llegar a ser diario, hermano, en nuestra vida cotidiana, expresión del amor. No solo desde nuestro propio punto de vista, hermano, sino también desde la perspectiva de nuestros semejantes. La totalidad del ágape, hermano, tal como se manifiesta en el sacrificio de Cristo, es mucho más que eso. Pero preguntémonos hoy, hermano, y sobre todo, desafiémonos, hermano. ¿Cuánta diferencia habrá en la vida, en el testimonio y en la obra de la iglesia si muchos de nosotros empezáramos siquiera a ajustar el enfoque de las cuestiones que hemos tocado el punto el día de hoy acerca del amor, en el sentido sobre trabajar en la base de él? Cristo es amor y nosotros debemos de reflejarlo, y toda obra que hagamos sea para la gloria de Dios. Bendiciones.